Y este es el riesgo quirúrgico neumológico, ¿no? Igual que hay un riesgo quirúrgico cardiológico, como les decía, hay un riesgo quirúrgico neumológico, un riesgo quirúrgico endocrinológico, renal, etc. De lejos, el más usado es el riesgo quirúrgico cardiológico. Le sigue el riesgo quirúrgico neumológico. Mucho más atrás están los otros riesgos, ¿no? Casos muy especiales. Entonces, el riesgo quirúrgico neumológico va del 1 al 4, igual que el cardiológico. El 1 es normal. El 2 es un fumador crónico, tiene enfermedades crónicas pulmonares controladas, un asma leve, por ejemplo, capacidad vital y volumen respiratorios aceptables. El riesgo 3 tiene todo lo anterior. Puede ser fumador crónico o puede tener una enfermedad crónica pulmonar controlada, pero tiene funciones pulmonares limitadas. Y el riesgo 4 es una enfermedad pulmonar aguda o crónica, pero que está activa, ¿no? Con mala función pulmonar, hipoxia e hipercapnia. Entonces, si se fijan, el riesgo quirúrgico neumológico se puede modificar o uno puede llevar a un paciente de riesgo 3 a riesgo 2 simplemente con el hecho de dejar de fumar. ¿Ok? Por eso es muy importante que los pacientes que van a ser sometidos a cirugía se les indique que abandonen el hábito de fumar, que muchas veces no lo hacen, ¿verdad? Pero eso incrementa su riesgo quirúrgico. Muy bien, en el riesgo quirúrgico neumológico es difícil, igual que el cardiológico, no les van a pedir qué es lo que, cómo van a hallarlo, hallan un riesgo quirúrgico neumológico, pero sí les pueden preguntar cuáles son los o qué criterios se usa para catalogar el riesgo quirúrgico neumológico, ¿no? Uno es el hábito tabáquico y dos son los antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas. Esas dos cosas son lo principal. Muy bien. Vamos a hablar algo ahora de tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? La tromboembolia pulmonar no es otra cosa que la complicación de una trombosis venosa profunda. O sea, ¿qué pasa? Un paciente que es sometido a una cirugía por éstasis sanguíneo en los miembros inferiores, por éstasis venoso, se forman coágulos. ¿Ok? Estos coágulos, alguno de estos coágulos, en algún momento se desprende del trombo que está en el miembro inferior y viaja a través de las venas, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y de ahí se dispara y comprime o tapa alguna arteria pulmonar o alguna de las ramas de la arteria pulmonar. ¿Ok? Y obviamente el segmento o el segmento o el óvulo o la parte del pulmón que es irrigada por esa arteria pulmonar queda exangüe, ¿no? Y ya no es posible realizar la hematosis. Por ende, existe la hipoxia. Y de acuerdo a qué arteria de mayor o menor calibre esté obliterada o esté tapada por un trombo, la tromboembolia pulmonar puede ser leve, moderada o puede ser masiva, ¿no? Y puede ser mortal. Entonces, para evitar la tromboembolia pulmonar, lo que se tiene que hacer es evitar la trombosis venosa profunda. Esa es digamos, esa es la forma de cómo se hace profilaxis. Y de acuerdo a si tienen riesgo alto, bajo, moderado, se puede usar alguno de los siguientes criterios, ¿no? Cuando existe riesgo bajo a una tromboembolia pulmonar, tienen los pacientes sanos, no obesos, no de edad avanzada, que no tienen algún factor de hipercoagulabilidad, o sea, son pacientes sanos, que van a ser sometidos a cirugías cortas, ¿no? Que no van a durar más allá de una hora u hora y media. Entonces, estos pacientes con riesgo bajo se les puede dar medidas mecánicas, ¿no? Medias compresivas, de ambulación temprana, ¿no? O hay unos aparatos neumáticos que hacen compresión cada cierto tiempo y semejan la marcha, o sea, semejan, digamos, el estímulo que hay sobre las venas cuando uno camina, ¿ok? Cualquiera de esas cosas se puede usar, ¿no? Un tema mecánico básicamente y que se paren y caminen rápido, ¿no? Ese es lo principal que se hace. Cuando existe un riesgo moderado, ¿no? O hay un paciente que tiene edad avanzada, es obeso, algún estado de hipercoagulabilidad, lo que se hace es o va a ser sometido a alguna cirugía larga, especialmente cirugía ortopédica, ¿no? Las cirugías ortopédicas en miembros inferiores normalmente lo que hacen es después de la operación les ponen un yeso y los van a mantener
inmóviles un tiempo, ¿ok? En algunos casos. Entonces, en esos casos, cuando hay un riesgo moderado, se puede hacer las medidas mecánicas, pero además se debe dar heparina, ¿no? A dosis bajas. 5.000 unidades cada 12 horas subcutáneo es suficiente para evitar la trombosis. ¿Ok? Ese es un esquema mundial. Se puede usar en cualquier paciente. Si el riesgo es alto, son los pacientes que anteriormente les he mencionado, más el antecedente de una trombosis venosa profunda previa o en alguna vez de su vida, se hace el tratamiento compresivo y se puede usar la heparina, la misma dosis del riesgo moderado, o mejor aún usar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Lo mismo, ¿no? 20 unidades cada 12 horas. El riesgo, conforme se trate, va a disminuir la posibilidad de hacer tromboembolia pulmonar, que es una complicación de la trombosis venosa profunda, ¿no? Es lo que les mencionaba. Tienen las venas en el miembro inferior y alguna vena de gran calibre se va a trombosar. ¿Por qué? Normalmente por éstasis o disminución del flujo sanguíneo. Por ejemplo, un paciente obeso, un paciente con algún estado de hipercoagulabilidad, déficit de proteína C o S, que es sometido a una cirugía larga. De repente, con algún estado de hipotensión transitorio, ¿no? El paciente sangra, pierde bastante sangre, hay una hipotensión marcada, entonces hay un éxtasis sanguíneo. Eso va a producir que se coagule la sangre dentro de las venas. Las venas que tienen el riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar son las venas grandes, normalmente las que están por encima de la rodilla. ¿Ok? La trombosis venosa por debajo de la rodilla no es importante, no tiene la importancia, digamos, que tienen los grandes vasos en el muslo para producir tromboembolia pulmonar. Entonces, de estos coágulos se va a desprender algún trombo que al viajar se va a convertir en un émbolo. Va a llegar a la vena cava, va a ingresar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y de ahí al cono de la pulmonar y alguna de sus ramas, y va a tapar o va a obliterar alguna de las ramas o la misma arteria pulmonar, ya sea derecha o izquierda. Si es que esto es masivo, ¿no? Si los coágulos son abundantes y cierran el cono de la pulmonar o las arterias pulmonares o gran parte de las arterias pulmonares, lo que se va a producir es una hipoxia severa y probablemente ese paciente va a morir y va a morir en minutos, ¿no? Es como si estuviera asfixiando. Entonces, esta complicación es severa y es muy peligrosa. Entonces, por ende, es importante que conozcan cuáles son las medidas de prevención. ¿Ok? Hay una discusión últimamente en que si las medidas compresivas funcionan o no funcionan. ¿Ok? Se ha demostrado que sí tiene cierta utilidad. Lo que no es útil, y ya se ha demostrado, no aumenta ni mejora el riesgo, son los vendajes, ¿no? Que normalmente se usan, ¿no? El vendaje miembro inferior no tiene mayor impacto, pero la compresión neumática, esa que comprime el miembro inferior cada cierto tiempo, esa sí disminuye el riesgo de trombosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. La 10 dice: son factores de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, excepto fumadores crónicos, portadores de neoplasias, cirugía ortopédica, obesidad o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál creen que es un factor de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, ¿no? Ambas cosas. A ver, vayamos. La obesidad. ¿La obesidad creen que sea un factor de riesgo? Sí, ¿no? Sí, es un factor de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque cuanto más obeso es el paciente, la circulación es más lenta. ¿Ok? ¿Debido a qué? A que el bombeo del corazón tiene que hacer que la circulación o que la sangre circule por más masa, más tejido celular subcutáneo, por más volumen. ¿Ok? Entonces los obesos tienen un factor de riesgo por esa razón, y la segunda razón es porque en el posoperatorio la persona con obesidad normalmente no es un paciente o no son pacientes que deambulen fácilmente o rápidamente. ¿Ok? Su deambulación es más torpe, es más lenta.
Ok. Cirugía ortopédica. Habíamos dicho que sí, ¿no es cierto? La cirugía ortopédica sí, por la misma razón, que son pacientes que van a estar inmovilizados probablemente después de la operación, ¿no? Los portadores de neoplasias, lo mismo. Los portadores de neoplasias normalmente per se ya tienen una posibilidad de hacer una trombosis venosa profunda, ¿no? Incluso la trombosis venosa profunda muchas veces es un síndrome o un síntoma paraneoplásico de algunas enfermedades, cáncer de colon, por ejemplo. Muchos pacientes debutan con una trombosis venosa profunda. Ok, la insuficiencia cardíaca congestiva, lo mismo, ¿ya? La insuficiencia cardíaca congestiva, por la misma razón de un enlentecimiento de la circulación, una disminución de la fuerza contráctil del corazón, va a producir un enlentecimiento o una éstasis venosa. Por ende, va a predisponer a trombosis, ¿no? Los fumadores crónicos no tienen que ver o no tienen mayor o menor riesgo para hacer tromboembolia pulmonar, ¿ok? Ni trombosis venosa profunda. Si bien es cierto, los fumadores crónicos, digamos, tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares, pero no de embolismo pulmonar, ¿ok? Eso deben recordar, porque muchas veces cuando preguntan este tipo de, cuando hacen este tipo de pregunta, ponen los fumadores crónicos acá y ponen la tromboembolia pulmonar en los factores de riesgo para complicaciones pulmonares, ¿no? Entonces, los fumadores crónicos no tienen nada que ver, no producen mayor o menor riesgo, no alteran el riesgo para presentar tromboembolia pulmonar. Pero sí es el principal factor de riesgo para presentar complicaciones pulmonares, que es distinto. ¿Ok? Recuerden que la tromboembolia pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda. ¿Ok? O sea, es una complicación ya de otra enfermedad. Muy bien. Ok, la siguiente dice: ¿cuál es el régimen que se ha demostrado que tiene beneficios para la profilaxis del tromboembolismo posoperatorio? ¿No? Deambulación temprana, vendaje elástico de miembros inferiores, bajas dosis de heparina o heparinización total. ¿Cuál creen? Esta es una pregunta de hace ya algunos años. Okay, es una pregunta que ha venido ya hace un tiempo. Entonces le están preguntando cuál, de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es lo cierto? Deambulación temprana, a ver. ¿La deambulación temprana servía o no para evitar la tromboembolia pulmonar? O la trombosis venosa profunda, si quieren. Servía, ¿no es cierto? Es lo mejor que hay. Ok. Bajas dosis de heparina, también, ¿no es cierto? Ese es el esquema. La heparinización total. Ciertamente, si ustedes hacen una heparinización total, o sea, si anticoagulan al paciente, obviamente no va a tener riesgo de trombosis, ¿no es cierto? Pero no es, digamos, un esquema que se use, pues, para la profilaxis del tromboembolismo, ¿no? Entonces esa no es. Acá consideran todavía el vendaje elástico de miembros inferiores en esta pregunta, que tiene cierto beneficio, ¿ok? Para la profilaxis del tromboembolismo posoperatorio, ¿no? Últimamente estamos hablando que esto ya se ha demostrado que no tiene mayor efectividad, ¿ok? Pero es un dato que ha salido últimamente. Entonces, y si revisan la pregunta, ¿no? Las alternativas que son correctas sería la 2 y la 3, ¿verdad? La 2 y perdón, la 1 y la 3, ¿no? Sería la C en este caso, ¿ok? Pero en la clave, en el banco de preguntas que han tomado, está la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Haciendo la tingencia que esta es una pregunta que vino hace ya algunos años en el MIR. ¿Ok? Ya no ha venido acá, pero ha venido en un examen del MIR hace ya un tiempo. Ok, si les vendría una pregunta ahora sobre profilaxis del tromboembolismo, probablemente les pondrán deambulación temprana, bajas dosis de heparina y compresión mecánica de miembros inferiores. No les van a poner vendaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? En
los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, además de pasar por el riesgo quirúrgico, por el riesgo neumológico, pasan una evaluación por el anestesiólogo. El anestesiólogo les hace una evaluación rápida y les da o los pone en una clasificación de acuerdo a la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? A lo que ellos le llaman el ASA, ¿no? El ASA va de 1 al 5. Y obviamente que esto es un resumen, ¿no? Pero esas, las características principales que tienen son estas, ¿no? El ASA 1 es un paciente aparentemente sano, menos de 70 años. El ASA 2 es el que tiene una enfermedad sistémica leve o es un paciente sano pero que tiene más de 70 años. El ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica severa, no incapacitante. Y el ASA 4 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica severa incapacitante. El ASA 5 es un paciente moribundo, ¿no? Que es una expectativa de vida menos de 24 horas sin la cirugía, es un paciente agónico. Entonces, el ASA 1, 2, 3 y 4 y 5 incluido siempre se usan en la evaluación preoperatoria o preanestésica. ¿Ok? Han preguntado sobre este ASA también. Lo que ustedes deben recordar, normalmente si les preguntan, les van a preguntar las dos primeras, ¿no? El ASA 1 y el ASA 2, ¿no? El ASA 1 es paciente sano, menos de 70 años, y el ASA 2 o el mayor de 70 años o el que tiene una enfermedad sistémica leve. ¿Ok? El 3 y el 4 son enfermedades sistémicas severas. En el 4 que no lo el 3 no lo incapacita, el 4 lo incapacita. Y el ASA 5 es el paciente moribundo. ¿Cuándo es un paciente moribundo tributario de una cirugía? ¿Ok? Estos pacientes, por ejemplo, son los pacientes a los cuales se les va a extraer órganos, ¿no? Para hacer donaciones. Normalmente esos son los pacientes moribundos, ¿no? Que están en muerte cerebral o que no tienen ninguna o mayor expectativa de vida, pero que pueden entrar a la cirugía para tratar de preservar algún órgano. ¿Ok? El ASA 5. Muy bien. La siguiente, la 12, vamos a responder. Dice, para disminuir el riesgo de accidente laboral en el quirófano se debe tomar las siguientes medidas, excepto. Ok, cuando existe un accidente laboral, normalmente se debe a un hincón con un objeto punzante o a un corte con un objeto cortante, ¿no? Un bisturí o una aguja, ¿no? Y dependiendo si la aguja es sólida o la aguja tiene hueco o es hipodérmica. Entonces, para disminuir esos accidentes y evitar el contagio de hepatitis B, hepatitis C, el HIV o algunas otras enfermedades raras como el HTLV1, por ejemplo, se deben usar se deben hacer algunas cosas dentro del quirófano, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, dice A, uso habitual de doble guante, B, no palpación de objetos punzantes, C, manejo de agujas de suturas con instrumental, D, uso de bandeja instrumental, y E, las agujas deben ser reencapsuladas para evitar punciones. ¿Cuál creen que es la que no se debería hacer? A ver, vayamos. El uso habitual de doble guante, ¿creen que disminuirá la posibilidad de contagio si tienen un accidente laboral? Una hincada, un corte. Sí, sí disminuye, ¿ya? Disminuye. El doble guante disminuye, ¿ok? Va a disminuir la posibilidad de contagio. No palpación de objetos punzantes. Obvio, ¿no es cierto? Eso se ve, ¿eh? Algunos están operando, no ven la punta de la aguja y meten el dedo para ver si ya pasó o no la aguja, ¿no? Eso nunca se debe hacer, ¿no? No se debe palpar ningún objeto punzante. Manejo de agujas de sutura con instrumental, ¿cierto o falso? Obvio, ¿no? Si no lo agarran con la mano tiene menos posibilidades de que se puncen, ¿no? Si van a agarrar todo con instrumental, probablemente no se van a punzar. Uso de bandeja instrumental, dice ahí. Normalmente cuando hay una bandeja instrumental es una riñonera. ¿Ok? ¿Qué hacen? ¿No?
El cirujano hace la incisión con el bisturí y en vez de dárselo a la mano a la instrumentista, lo deja en la riñonera. Y la instrumentista alza de la riñonera el bisturí. Lo mismo, sutura, usa una aguja y lo deja en la riñonera. Y de la riñonera lo alza la instrumentista. Ese, digamos, es una medida para disminuir el contagio, ¿no? Especialmente si es que hay la posibilidad de que el paciente sea un seropositivo para hepatitis B, C o HIV, muchas veces se usa eso, ¿no? Debería usarse en todos los pacientes, pero a veces por el apuro, etcétera, no se hace. Pero en estos pacientes que sabemos que son portadores de esas enfermedades, se debe hacer el uso de bandeja instrumental, ¿ok? O sea, y la bandeja instrumental se usa para los objetos punzantes y cortantes, ¿no? No para todos los instrumentos. Las agujas deben ser reencapsuladas para evitar punciones. ¿Creen o no? Pareciera que si lo reencapsulan va a ser más seguro, ¿no es cierto? Va a evitar punciones, ¿no? Eso es lo que uno podría pensar. Pero está demostrado que en el momento de reencapsular la aguja, o sea, de ponerle el capuchón de seguridad, es el momento en el cual suceden la mayor parte de accidentes laborales. Entonces, nunca se debe reencapsular una aguja, jamás, ¿ok? Porque hay más riesgo de hincarse. Si ustedes ponen una inyección o hacen una sutura o lo que fuere, ¿no? Normalmente para reencapsular o ponen una vía, por ejemplo, la aguja no la deben reencapsular. Si lo van a reencapsular por ahí, hay una técnica que se llama la técnica de una mano. O sea, no agarran el capuchón y con la otra mano introducen la aguja, sino dejan el capuchón en la mesa y con la otra mano, con una sola, lo introducen para evitar punciones, ¿no? Es una técnica que se usa, ¿no? Y eso está normado así. Pero las agujas en general no se deben reencapsular. Normalmente, ¿qué se hace? Se pone el inyectable, se pone la vía y la agujita se desecha en un recipiente especial que hay en todo lugar donde se ponen inyectables o dentro de sala de operaciones, donde se desechan los objetos punzantes. Y tiene la característica ese recipiente de no dejar atravesar los objetos punzantes, o sea, tiene paredes gruesas, pero no se reencapsula, ¿ok? No se debe reencapsular porque el reencapsular es, digamos, el factor de riesgo más importante para hincarse, ¿ya? Para accidentes laborales, ¿ok? Entonces no se olviden de eso. Nunca recapsulen ninguna aguja, ¿no? Igual díganselo a sus trabajadores, ¿no? Los técnicos, las enfermeras que trabajen con ustedes. Muy bien. La siguiente dice, respecto a la valoración del estado nutricional preoperatorio, es falso, ¿no? Si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. La aparición de ISO es infección de sitio operatorio. No tiene relación con el estado nutricional, más sí con mala asepsia. Niveles de albúmina sérica menores de 3 gramos por decilitro indican desnutrición. Niveles de transferina sérica menos de 150 miligramos por decilitro indican desnutrición. Y las tasas de dehiscencia de sutura se incrementan en desnutrición. Ok, ¿cuál creen que es ahí la respuesta? ¿Qué es lo falso? Ahí vayamos. Un nivel de albúmina sérica menos a 3 gramos por decilitro, ¿indica o no desnutrición? Sí, ¿no es cierto? ¿No? La albúmina menos de 3 indica que ese paciente no está produciendo la suficiente cantidad de proteínas, ¿no? Probablemente por un déficit de aporte. Podría ser por una insuficiencia hepática también, pero normalmente si no hay eso, debe ser una desnutrición. Niveles de transferina sérica menos de 150 miligramos por decilitro indican desnutrición. También, ¿ya? Es incluso más sensible que la albúmina, el índice de transferina. Ok. Lo otro, si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. O sea, si un paciente se ha demasiado, ha bajado 20% de su peso, ¿creen que tendrá más riesgo o menos riesgo de complicaciones o de mortalidad? ¿No? Probablemente va a tener, ¿no es cierto?, más riesgo, eso es cierto, ¿ok? Y es el corte. Le queda la B y la E, ¿no es cierto? La aparición de infección de sitio operatorio, dice, no tiene relación con el estado nutricional, más sí con la mala asepsia.
y las tasas de dehiscencia de sutura se incrementan en desnutrición. ¿Cuál creen que es falso? ¿Las dehiscencias de sutura se incrementarán en desnutrición, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque la albúmina, que es las proteínas en general dentro del organismo, se les llama entre comillas el pegamento, ¿no es cierto?, de las heridas. O sea, una sutura va a pegar si es que el paciente está bien nutrido, ¿no? Entonces, la tasa de dehiscencia de sutura se incrementan en desnutrición, es cierto. La aparición de infección de sitio operatorio no tiene relación con el estado nutricional, sí tiene, ¿ok? Tiene relación con el estado nutricional, ¿por qué? Porque si hay una desnutrición, obviamente va a haber menos proteínas. Por ende, va a haber menos anticuerpos, menos globulinas que nos pueden defender de las agresiones. Obviamente, las suturas van a demorar más en consolidar, en cerrar. Eso va a producir mayor posibilidades de infección. Obviamente una mala asepsia va a ser la causa de la cirugía, perdón, la causa de la infección, pero el mal estado nutricional sí condiciona a un aumento, una mayor presencia de las infecciones de sitio operatorio, ¿ok? O las infecciones de herida quirúrgica, pues si quieren, ¿no? La B. Ok, la B es la respuesta. Para nosotros ver si un paciente está con el tema de una desnutrición o un sobrepeso, normalmente usamos el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Existe una normalidad, o sea, un intervalo en el cual se considera normal al peso, ¿no? Sea varón o sea mujer, que es de entre 18.5 y 24.9, o sea, de 18.5 hasta 25 como máximo se considera que está dentro de los límites normales. Menos de 18.5 indica déficit de peso, ¿no? O anorexia, y un índice de masa corporal mayor a 25, ¿no? Hasta 35 es obesidad o sobrepeso. Si es de 35 a 40, es una obesidad mórbida. ¿Ok? ¿Por qué es obesidad mórbida? Porque ese índice de masa corporal va a condicionar enfermedades. Hipoventilación, artrosis, problemas de columna, problemas nutricionales, ¿no? Debido a la grasa misma que tienen dentro del cuerpo, dentro del abdomen, van a tener trastornos digestivos. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Este índice de masa corporal ha ayudado mucho a estandarizar lo que es los rangos de normal, sobrepeso o déficit de peso, ¿no? O desnutrición. Entonces, para hablar algo de la nutrición del paciente quirúrgico, tenemos que hablar de los dos tipos de nutrición que nosotros podemos tener, que es una nutrición enteral o una nutrición parenteral. La nutrición enteral se da por la vía digestiva y la parenteral obviamente se da por vía endovenosa. Un paciente, cualquiera sea, necesita soporte nutricional si es que se prevé que va a estar en un ayuno prolongado, ¿ok? 5, 6, 7 días. Un paciente que tiene más de 9 días de ayuno, necesariamente, imprescindiblemente, debe entrar a una terapia de soporte nutricional. ¿Ok? Ese es el corte, los 9 días. Mayor a 3 días, 4 días, se podría esperar, pero si nosotros sospechamos que el paciente va a estar 9 días o más en ayuno, es un ayuno prolongado. Entonces, ese paciente imprescindiblemente debe entrar a nutrición enteral. Ok. Entonces, la nutrición enteral, como les decía, es la que se hace usando la vía digestiva. Puede ser vía oral, puede ser gástrica o yeyunal, dependiendo si es que se da por la boca, por una sonda nasogástrica o por una sonda nasoyeyunal. ¿Cuándo está contraindicada la nutrición enteral?
tiene contraindicaciones muy precisas. En obstrucción intestinal, obviamente, no se puede usar la vía digestiva. En una hemorragia digestiva, lo mismo. Mala absorción, ustedes van a dar los nutrientes, no se van a absorber, no sirve de nada. O patología inflamatoria intestinal, que va a condicionar una mala absorción y por ende no se va a absorber lo que le van a prever. ¿Ok? Y la nutrición parenteral puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de qué le estamos dando por la vía parenteral. Si nosotros le damos aminoácidos, le damos lípidos y carbohidratos por la vía parenteral, es una nutrición parenteral total, porque les damos todos, ¿no? Lípidos, carbohidratos y aminoácidos, ¿ok? Si le damos solamente dos o uno de los componentes nutricionales, es una nutrición parenteral parcial, ¿no? Hay veces se da solamente aminoácidos con carbohidratos, o lípidos más aminoácidos, o lípidos más carbohidratos, dependiendo del estado nutricional del paciente y de la evaluación y los recursos que se tengan. Entonces puede ser total o puede ser parcial. En ambos casos se debe dar oligoelementos también. Los oligoelementos son trazas, ¿no? Zinc, les dan algunas sustancias, magnesio, calcio, vitaminas, ¿no? Tiamina, piridoxina. Ya vienen en preparados como oligoelementos. La contraindicación que tiene la nutrición parenteral es que la vía enteral sea posible. O sea, si la vía digestiva es posible, está contraindicada la nutrición parenteral. No se debe usar. ¿Ok? Es la única contraindicación que hay. Muy bien. Entonces, la pregunta 14 vamos a responder. Dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones indicaría usted nutrición enteral? ¿No? Pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, hemorragia gastrointestinal, fístula intestinal baja o exacerbación aguda de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En cuál de ellos ustedes podrían indicar una nutrición enteral? ¿No? Vía digestiva, ¿en cuál usarían? A ver, ¿en cuáles no usarían definitivamente? Habíamos visto, ¿no es cierto? En la obstrucción intestinal, ni hablar, ¿no? No se usaría. La hemorragia gastrointestinal, tampoco. La exacerbación aguda de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿la usarían? No, ¿no? Porque no va a haber buena absorción, ¿no? Les quedaría estas dos, pancreatitis aguda y fístula intestinal baja. ¿En cuál usarían ustedes? ¿Cuál se podría usar una nutrición enteral? ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis aguda? ¿Qué se hace en una pancreatitis aguda? Uno es calmar el dolor, ¿no es cierto? Que es muy intenso. Dos, el NPO, ¿no es cierto? Nada por vía oral. No usar la vía digestiva en la pancreatitis, que es otra de las contraindicaciones de la nutrición enteral, ¿ok? Por la misma enfermedad. En pancreatitis aguda no se usa, pues, ¿no? La nutrición enteral. En una fístula intestinal baja se puede usar, ¿no? No les indican acá si es baja de qué, bajo de gasto o bajo de localización anatómica. Si es de bajo gasto, es una fístula intestinal que va a tener un gasto de menos de 500 mililitros por día, ¿ok? Y si es una fístula intestinal baja, que se refiera a una fístula intestinal baja anatómica, es la que se produce por debajo de la válvula ileocecal, ¿ok? En este caso, si está por debajo de la válvula ileocecal, no hay ningún problema en dar nutrición enteral, ¿ok? Porque ya a partir de la válvula ileocecal, la mayor parte de absorción de nutrientes, de líquidos, etcétera, ya se realizó. Entonces no habría ningún problema. Y si es una fístula intestinal de bajo gasto, se puede usar también la nutrición enteral, incluso si es que es de una localización alta, si está en intestino delgado, por ejemplo en yeyuno, en duodeno. ¿Qué se hace? Se pone una sonda nasoyeyunal y se atraviesa o se sobrepasa la fístula.
Si está en el duodeno, se pone la sonda nasoyeyunal hasta el yeyuno, pues, ¿no? Y ahí se empieza a dar la nutrición enteral y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, en fístulas intestinales se puede usar nutrición enteral, ¿ok? De acuerdo a la localización y al gasto que tenga. Muy bien, acá es la respuesta, es la D.